Una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer como humanidad y que el mismo ser humano se ha hecho a lo largo de su historia es aquella a la cual nos animaba el sabio griego Sócrates. Conócete a ti mismo. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? De la respuesta a esta pregunta se derivan numerosísimas conclusiones y a lo largo de la historia de la humanidad se han ensayado diversas y muy numerosas respuestas. De entre todas ellas, las que más influencia ha tenido, y por eso es a la que queremos dedicarnos un poco hoy, es la de persona humana, el concepto de persona humana, la respuesta que el hombre se ha dado a sí mismo cuando se ha preguntado por quién es y qué es, ha sido persona humana. Quien mejor y más completamente ha respondido o ha explicado esta idea, este concepto, fue un filósofo medieval llamado Severino Boecio. ¿Qué dijo Boecio? Dijo que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. Estos tres conceptos fundamentales que aparecen en la definición de Boecio son los que nos van a llegar a entender mejor y más profundamente qué significa esto de ser persona, y también nos van a ayudar a analizar cómo a lo largo de la historia de la humanidad, cuando algunos de estos elementos de la persona humana no ha sido respetado como tal, la humanidad ha hecho cualquier desastre. Vamos a empezar entonces a tratar de definir cada uno de estos elementos. En primer lugar, vamos a ver qué quiere decir Boecio cuando dice que la persona es sustancia. Para eso tenemos que hablar un poquito de filosofía. El concepto de sustancia es un concepto filosófico. Sustancia significa lo que es en sí, lo que existe por sí mismo, lo que no necesita de otro para ser. A ver, para que quede claro, pongamos un ejemplo. Mi perro Bobby es una sustancia. ¿Por qué? Porque existe en sí misma, no necesita de otra cosa para ser. En cambio, su color marrón, el color de su pelaje, que es marrón, es un accidente. Básicamente, ¿por qué? Porque es imposible ver al marrón caminando por la calle por sí mismo. Siempre vemos el marrón en algo. Vemos un perro marrón, vemos una mesa marrón, vemos algo marrón. Eso es un accidente. En cambio, la sustancia es lo que no necesita de otra cosa para ser. ¿Qué ha pasado cuando la humanidad no ha visto en la persona como una sustancia en sí misma? Bueno, me gustaría acá tomar un caso histórico, que es la relación de Polonia con respecto a la ley del aborto. Es interesante analizar este caso porque justamente en el año 1942, el régimen nacional socialista instaura en Polonia la ley que permitía a todas las polacas abortar, ¿sí? Mientras que para las alemanas estaba completamente prohibido. Esta ley, luego de la ocupación alemana, va a caer, pero va a volver a ser instaurada en el año 1956 con otro régimen político, tal vez un poco distintos, aunque se tocan en algunos puntos, que va a ser el régimen soviético. Stalin va a instaurar en Polonia nuevamente la ley del aborto, permitiendo también a las polacas poder abortar. ¿Por qué toco este ejemplo y lo relaciono con el concepto de sustancia? Básicamente porque estos dos regímenes totalitarios no consideraban a la persona humana como una sustancia en sí misma desde el momento de la concepción. Hoy la ciencia nos muestra con claridad cómo el ser humano, desde el mismísimo instante de su concepción, tiene en sí mismo toda la carga genética necesaria para poder desarrollarse a lo largo de su vida. Y acá dos conceptos, como es el de sustancia, que es un concepto netamente filosófico, y la genética moderna, nos hablan de que el ser humano, desde su misma concepción, es una sustancia en sí misma y por lo tanto es sujeto de derecho y debe ser respetada. El nacionalsocialismo y la Unión Soviética, el comunismo, por otro lado, vieron y atacaron a la persona humana porque desconsideraron este aspecto de la definición boeciana, que es el aspecto de la sustancialidad.
El segundo aspecto de la definición boesiana es el de individualidad. Individual viene del latín individere, que significa sin división. Cuando Boecio hace referencia a esto, dice que la persona, el concepto de persona humana, se aleja de toda consideración colectiva. El individuo es en sí mismo y para sí mismo un ser único e irrepetible. Esta característica de la persona a lo largo de la historia ha sido en distintos momentos vapuleada. El que nos gustaría retomar a nosotros es el de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que considerados en sí mismos y bajo ciertos aspectos no tendrían nada de malo, pero que interpretados como fueron históricamente interpretados, llevaron al primer genocidio civil de la historia de la humanidad. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos básicamente del levantamiento que llevaron a cabo los campesinos de la región centro-oeste de Francia, que es la región de la Vendée, en el cual, oponiéndose al terror jacobino y a la imposición de una libertad que no permitía la religiosidad y que no consideraba al hombre en su apertura a la trascendencia, terminaron aniquilando a toda una región de ciudadanos franceses, ¿sí? Como les decía, la región de la Vendée. ¿Qué es lo que queremos remarcar con esto? Esto es lo que sucede cuando se considera a la persona como solo miembro de una sociedad y no se recupera o no se respeta su individualidad y lo que está ligado a esto, que es la propia libertad del ser humano, ¿sí? Cuando no atendemos a esta individualidad, atacamos la libertad de la persona humana. El tercer elemento de la definición boesiana es el de la naturaleza racional. El pensar a la persona con una naturaleza racional nos hace instantáneamente ver que uno de sus principios intrínsecos debe ser inmaterial. Es decir, no podemos considerar a la persona humana como algo estrictamente material, porque dada su condición de racionalidad nos lleva a pensar que hay algo cualitativamente distinto, y eso es su naturaleza racional. Para ver cuál es el momento histórico en el cual esta noción del ser humano que evocaba la trascendencia o que consideraba que había un principio que no se reducía a lo material fue atacado o incluso vulnerado, nos tenemos que remontar también al gobierno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, llevado a cabo por Lenin. El gobierno de Lenin tuvo como característica la instauración de un gobierno de terror. Él tenía frases como que tenemos que ser recordados como el gobierno que fue el más cruel contra todos aquellos que se oponían al régimen. Y así fue. Fueron 7 años de gobierno en el cual su característica principal fue que dejó un listado de muertes y de crímenes y asesinatos que superó a cualquier otro que haya gobernado la Unión Soviética durante su existencia. Lo que está de fondo en esta visión leninista es considerar al hombre, dentro de la concepción filosófica del marxismo, como una máquina productiva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que para la ideología marxista, que era el fundamento del gobierno soviético, lo esencial en el hombre era el trabajo, y por lo tanto se caía en un reduccionismo en el cual la persona humana solo era considerada como algo material que podría ser eliminado cuantas veces se quisiera. Por eso la Unión Soviética se transformó en la máquina de picar carne más grande de la historia de la humanidad. Estos
3 momentos históricos que de alguna manera nos ilustran cómo distintas sociedades humanas tuvieron visiones en el cual de alguna manera atacaban a algún aspecto de la persona humana en sí misma, nos hacen caer en concreto en el concepto de dignidad humana. La dignidad humana es aquel principio que surge al respetar a la persona humana en sí misma y al considerarla como sujeto de derechos por el solo hecho de ser tal. Toda persona humana, por haber nacido persona humana, valga la redundancia, es sujeta de derechos y debe ser respetados como tal. Este análisis histórico, conceptual, nos tiene que llevar a plantearnos que debemos construir una sociedad en la cual el concepto de dignidad humana sea el centro y ustedes van a ser quienes tengan que llevar adelante esta construcción. Teniendo presente a la persona humana con toda su dignidad, es la única manera que vamos a poder llevar adelante y construir una sociedad más justa y más igualitaria.